de México evalúa. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, el agradecido soy yo. Marco, antes de empezar, quisiera preguntarte, después de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, ¿tú perteneces a esa sociedad civil que él tacha de fifí? Bueno, pues me parece que es lamentable el adjetivo que utiliza el candidato Andrés Manuel López Obrador para referirse de manera despectiva a los esfuerzos que desde la sociedad civil, distintas organizaciones, tanto digamos ideológicamente de la izquierda como de la derecha, hemos venido trabajando en conjunto ya por mucho tiempo para tratar de avanzar la agenda pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo la importancia de tener una fiscalía autónoma. Y me sorprende el adjetivo, porque incluso, como recordarán, hace unos días hubo la Cumbre de las Américas, donde justo el tema a tratar de los mandatarios fue la corrupción y los desafíos que hay en la región sobre este problema. Y todos hablaron, los presidentes hablaban de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil que en la región están empujando la rendición de cuentas de los gobiernos, el estar documentando, por ejemplo, cuando hay mal gasto público, abusos del erario, la necesidad de poner sobre la mesa propuestas para precisamente fortalecer los instrumentos que el gobierno tiene para poder prevenir, investigar y castigar la corrupción. Y entonces, pues cuando uno está observando estas cosas y sobre todo de cara a que incluso colaboradores cercanos de él han estado trabajando con nosotros en el pasado, justo en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Así lo hicimos, por ejemplo, con el senador ahora con licencia Zoe Robledo, que pertenece a la coalición precisamente de López Obrador. Hemos tenido reuniones con la propia Tatiana Cloutier, con Olga Sánchez Cordero, para poder discutir muchas de estas propuestas de por qué es importante darle autonomía y profesionalizar a la Fiscalía General, y que a pesar de esos diálogos que buscan construir de manera conjunta, independientemente de los partidos, propuestas más sólidas para combatir la corrupción, que de repente, yo no sé si por ignorancia o por qué utilice este adjetivo, sí me parece lamentable. Bien, Marco, entrando a temas en materia de corrupción, que es tu especialidad, preguntarte, ¿las propuestas que han presentado los candidatos a la presidencia de la República son viables en materia de corrupción? Mira, me parece que hay en algunas cosas, algunas propuestas interesantes, otras que ya están en la ley y más bien el problema es cómo activarlas, y también hay ausencias que preocupan, porque de cara al reto mayúsculo que tenemos en el país, realmente tendría que haber en ese sentido más imaginación, más aprendizaje tanto de lo que ha funcionado y no en México y en otros países, para precisamente entrarle al tema de resolver este problema. ¿Cuáles serían las viables? Las viables, por ejemplo, tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, que plantean de crear algunos de ellos cambios a una nueva ley, en este caso una ley general de obra y contratación pública, de forma que se establezcan lineamientos para todo el país, porque sabemos que lamentablemente donde más corrupción hay es precisamente a la hora de la contratación de los gobiernos, ya sea de servicios o de obra pública, y por eso es importante una ley general en donde, por ejemplo, prácticas nocivas como la adjudicación directa o que ha servido para estas tricuñuelas como la estafa maestra y desvíos en Sedesol y Sedatu, pues ya no ocurran en el futuro de la siguiente administración, y que también ese marco sirva para que los estados tengan que modificar sus propias leyes y empezar a prevenir este tipo de males que también son muy recurrentes tanto en las entidades como en los municipios. Otra parte que, por ejemplo, me parece adecuada es cuando se habla de lo de la extinción del dominio, que ya existe, es decir, quitarle los bienes a los particulares o a los servidores públicos que son producto de la corrupción. Eso ya está contemplado en las modificaciones que se hicieron como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero más bien lo que ha pasado es que son letra muerta. Entonces, lo que tendríamos que estar viendo es propuestas de cómo lo van a hacer. Todos hablan, por ejemplo, de la importancia,
República, incluso ya un organismo internacional como es Gafi, que evalúa los esfuerzos que las secretarías de Finanzas o de Hacienda en los países hacen para controlar, el evitar el lavado de dinero y el desvío de recursos para bienes producto de la corrupción. También lo señalan, que es la necesidad de mayor cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece actualmente a Hacienda, con la Procuraduría General de la República, una Fiscalía General que se necesita, y las fiscalías de los estados. ¿Y cuáles no serían viables? Me parece que una parte, por ejemplo, hay en la plataforma del licenciado López Obrador la idea de que no es necesario cambios a las leyes para varias de sus propuestas, pues precisamente como él quiere terminar con el problema de las empresas fantasmas y con la parte de las adjudicaciones directas, por eso se necesita una ley general. En el caso, por ejemplo, del señor Anaya, él habla de la necesidad de la Fiscalía, la autonomía de la Fiscalía General, pero justo una de las ausencias que tiene su propuesta, y en general todas las propuestas de los candidatos, es de qué manera vamos a hacer un verdadero servicio profesional de carrera para poder fortalecer esta institución y en general todas las instituciones para poder profesionalizarlas de forma tal que no sea el conecte o la lealtad política a un partido lo que lleve a la gente a contratar, porque por eso son tan chafas, nuestras instituciones para poder investigar y castigar los delitos de corrupción. Eso, si tú me dices cuál es la parte no viable y el gran ausente en las plataformas e incluso en la discusión que hubo dentro del debate, es esa. Eso, en verdad, ojalá que pueda transmitir con toda la mayor claridad posible a tu audiencia, ¿sí?, el por qué es importante que en verdad tengamos funcionarios públicos bien pagados, contratados con el mérito, no porque pertenecen a cuál o aquel partido político, porque por eso al país le ha costado tener esta debilidad, tanto en el combate a la corrupción como de todos los delitos. Uno de los factores asociados al problema de la inseguridad es la debilidad precisamente de los ministerios públicos y de las fiscalías. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado en serio la necesidad de capacitarlos, protegerlos, de establecer mecanismos, por ejemplo, en donde haya protección para los delincuentes, para quienes denuncian actos de corrupción. Marco, por cuestiones de tiempo, nada más te diría que enumeres de manera rápida cuáles son las omisiones en materia de corrupción. Brevemente. Me parece, la del servicio civil de carrera. Dos, la necesidad de establecer, por ejemplo, mejores controles para la Fiscalía Anticorrupción y que tenga su propia autonomía. Tres, justo en el marco del nuevo diseño que necesita la Fiscalía General, se necesita que asuntos internos sea una instancia independiente para que no tenga un conflicto de interés y sea tapadera, ahora sí, de actos de corrupción, como lamentablemente es. Cuatro, y eso es súper importante, hay hoy en el régimen vigente omisiones importantes de rendición de cuentas sobre las empresas productivas del Estado, es decir, sobre Pemex y CFE. Y eso es un punto esencial que se tiene que discutir para precisamente evitar la corrupción en estas dependencias que lamentablemente, sobre todo en el caso de Pemex, pues la burra no era arisca. Claramente tenemos casos de recurrente corrupción y que por eso es necesario revisar el marco jurídico y otra vez dotar de esas capacidades a los funcionarios públicos para que haya verdadera inteligencia. Y la última omisión es, por eso es necesario, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, incorporar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera como entes esenciales de coordinación con la Auditoría Superior y otras instancias para realmente poder hacer el seguimiento del dinero y desarticular las redes de corrupción que operan en el país. Te agradezco muchísimo, Marco. Yo sé que nos faltó tiempo, pero bueno, estaremos al pendiente porque sobre todo el tema de corrupción ha sido recurrente en las propuestas de los candidatos a la presidencia. El agradecido soy yo. Gracias. Bien, ya